Muy buenas tardes, gracias a todas las personas que se están sumando a este conversatorio. En unos minutos más estaremos iniciando nuestro diálogo con nuestra invitada especial, Giselle González, sobre el futuro de las telenovelas en México. Primera llamada. Gracias a todos por la espera. En unos minutos más vamos a iniciar este conversatorio con nuestra invitada especial. Pedimos a todos unos minutos en lo que terminamos de hacer el enlace con todas nuestras redes sociales. Gracias. Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que el día de hoy se enlazan con nosotros, como todos los lunes, en este conversatorio que tenemos en el seminario permanente en nuestro programa de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Es un gusto para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida a este espacio en mi calidad de coordinador académico de posgrados y en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les damos un saludo a todas las personas que el día de hoy se están sumando a este diálogo que tenemos con los expertos y las personas que están construyendo desde el ámbito profesional el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy en particular seguimos en este giro que le hemos dado a nuestro conversatorio semanal, sobre todo aprovechando el 50 aniversario de nuestra Facultad de Comunicación para replantearnos el futuro de los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo alrededor de estos grandes medios, alrededor de los grandes formatos que le han dado historia y renombre a nuestro país también? Y hoy nos hemos dado el lujo de tener una invitada de primer nivel que está con nosotros, Giselle González, que ella es productora ejecutiva de contenidos en televisión y estará platicando con nosotros sobre el futuro de la telenovela en México. Y yo le agradezco enormemente a Giselle su participación el día de hoy, el haber aceptado el estar con nosotros en este conversatorio. Giselle, un honor tenerte aquí en tu casa, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Mil gracias, Jorge, al contrario, de verdad, agradezco enormemente esta oportunidad, esta cercanía, y pues para mí un placer poder conversar de un tema pues tan apasionante. Hoy en día, bueno, pues como hablábamos hace unos minutos antes de entrar, ¿no? Vivimos en un mundo donde la comunicación se ha transformado en otra cosa, y entonces ser parte de esto, pues imagínate nada más, ¿no? Es un privilegio para mí, es un honor, y poder compartirlo con ustedes, pues todavía más. No, al contrario, Giselle, para nosotros es un honor que estés con nosotros en esto que es parte de la celebración que llevamos dentro de nuestra facultad para hablar sobre estas temáticas y poder replantearnos qué está pasando con estos grandes géneros que de alguna manera marcaron la historia de nuestro país, y en particular en un momento donde pues mucho se habla de la gran crisis de la industria televisiva en el formato tradicional como lo conocemos. Sin embargo, hay quienes ya hablan de la tercera edad de oro de la producción audiovisual, ¿no? Como hoy, como nunca se está consumiendo contenido, ¿no? De tipo audiovisual, ya no necesariamente a través de la plataforma tradicional como lo conocemos en la televisión abierta, ni por cable, ni por satélite, sino a través de todos estos sistemas de streaming. Y por eso para mí también es un honor que nos acompañen
acompañe la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, coordinadora de nuestra maestría en Gestión Estratégica de Medios y la maestría en Periodismo Estratégico y Nuevos Medios, quien hizo posible este conversatorio contigo, Giselle, y a quien yo le agradezco y quien va a estar llevando la moderación del mismo. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda, por toda esta gestión para que pudiera estar Giselle el día de hoy con nosotros. No, pues gracias a usted, doctor Jorge Hidalgo, y sin más preámbulos, Giselle, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, y me gustaría abrir la conversación y que nos comentaras cuál es el panorama actual de la telenovela en México. Cuéntame. Bueno, mira, la telenovela en México es algo muy importante, porque la telenovela en México es parte de nuestra cultura, y es justamente este tipo de cultura que hemos exportado durante muchos años, casi 60 años, a muchísimos países a todo el mundo. La telenovela ahora actual se sigue manteniendo. La telenovela refleja mucho de lo que somos como sociedad. La inquietud de muchas personas es qué ha pasado con la telenovela, ¿no? Que, pues repito, la telenovela surge como una necesidad imperiosa de contar a través de un melodrama nuestra cotidianidad. Y así sigue siendo. Durante muchos años, la telenovela era la principal acompañante de nuestras vidas. ¿Se ha reducido el número de visitas que hemos tenido? Sí, se ha reducido, precisamente por lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Porque existen hoy en día muchísimos contenidos, muchísimas plataformas donde no solamente tenemos esta ventana, ¿no? Antes la telenovela, a partir de que iniciaba la programación de la telenovela, teníamos pegado al auditorio y no se nos despegaba, ¿no? No se nos despegaba hasta que se iba a dormir. Y bueno, pues ahora todo esto ha cambiado precisamente porque ha habido una competencia muy, muy grande. Sin embargo, la telenovela sigue y seguirá siendo un fenómeno muy, muy importante. No solamente en México, también en América Latina y también en otros países. O sea, ahora consumimos telenovelas de países como Corea, Tailandia, no sé, muchísimos lugares donde nos gusta también ver la telenovela de otros lugares, no solamente las telenovelas que nosotros producimos aquí. Y al día de hoy, ¿qué crees que es lo que le gusta consumir a la gente? Pensando en esta visión de la telenovela como tal, el consumidor mexicano de los melodramas, ¿qué es lo que busca hoy en día? Pues lo que busca es verse reflejado en los personajes que cuentan una historia. Cada día se comprueba más que el espectador se mete dentro de la historia y le gusta identificarse con los personajes que suceden. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay distintos tipos de telenovela. Esta es la telenovela romántica, donde se da una ilusión de lo que puede ser una relación amorosa, ¿no? De lo que puede ser una relación a pesar de todas las piedras que hay en el camino, se pueda llegar a tener una relación con un final feliz. Pero también hay muchos tipos de telenovelas. Hay telenovelas educativas, hay telenovelas también donde se plantea un problema actual que se vive en la sociedad, y son telenovelas que tienen mucho éxito porque se ven reflejados los problemas que a lo mejor es muy difícil tratar de exponerlos, tratar de compartirlos para las personas. Entonces, en estas telenovelas la gente ve reflejada su vida y también con un dejo de esperanza de una solución a sus vidas. Entonces, la telenovela se ve por muchísimas razones. Digo, se ve simplemente por entretenimiento, se ve porque se identifican con un personaje, se ve porque les gusta algún actor, o se ve porque se identifican con una línea, que eso es lo que a mí más me gusta de las telenovelas. Las líneas con las cuales logramos acercarnos al público que nos ve y poner un granito de arena para un cambio en esa vida de esa persona que en ese momento puede estar inmersa en una situación complicada. Y pensando en ese sentido, tu último proyecto, que fue Imperio de Mentiras, ¿cuál fue la visión o de dónde surge esa historia? Bueno, mira, esta historia es una historia turca,
justamente, es una historia turca. Y a mí lo que me atrapa de realizar esta adaptación para México es, a mí me gusta darle un toque, salir del toque tradicional de la telenovela. Me gusta contar historias diferentes, me gusta contar historias realistas y creo que cada vez más vamos combinando géneros de la telenovela, ¿no? O sea, tú tienes una línea amorosa, pero que está combinada con comedia, que está combinada con suspenso, con policíaco, con thriller, etc. Entonces siempre me ha gustado buscar alguna línea que atrape también a otro tipo de público. Me gusta tener una diversidad de público y me gusta también atrapar a un público más juvenil. ¿Por qué? Pues porque van haciendo las futuras generaciones que van a estar con nosotros. Imperio de Mentiras tenía justamente eso, ¿no? Imperio de Mentiras era una telenovela que obviamente tenía su estructura de una historia de amor, pero que era cobijada bajo una línea policíaca. Y eso me atrapó mucho, ¿no? Porque, te digo, era una manera como que diferente de contar lo que estaba pasando. Y tenía ingredientes que a mí me atrapaban mucho, pues como que eran situaciones, siempre me ha gustado resaltar las situaciones que viven las mujeres. Y aquí había una línea que me gustó mucho desde que la leí, que era una mujer, una chica que era, lamentablemente era secuestrada y cómo se enamoraba de su secuestrador. Lamentablemente es una situación por la que mucha gente ha pasado hoy en día, o sea, tenemos una inseguridad, vivimos una inseguridad muy grande en nuestro país y para mí era importante también como que dar este enfoque de lo peligroso que podía suceder, ¿no? De las mujeres de pronto nos enganchamos en ciertas relaciones tóxicas y dañinas y para mí este era un ejemplo muy claro de esa situación y de tener una alerta y de decir, espera, ¿no? O sea, esto no es una relación amorosa bien avenida, ¿no? Es un peligro latente y tenemos que tener cuidado con esto. Y bueno, había mensajes también como lo poderoso que es tener comunicación con la familia, de poder compartir las cosas. Eso es algo que ha costado mucho, que nos cuesta todavía mucho como sociedad, que de pronto por miedo, por pena, por vergüenza, por venganza, por muchas situaciones que creemos, no contamos lo que nos está sucediendo. Y es importante comunicar a la gente allegada nuestra lo que nos está pasando, porque quizá ahí está la solución al problema que nos estamos enfrentando. Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención de esta historia. Y pensando en esta historia en particular y al haber sido tu último proyecto, ¿cuál es la visión que tú tienes del futuro de la telenovela en México particularmente? Esta historia sale de algo de Turquía, ¿no? Se desprende, ¿no? Digamos que haces una especie de globalización. Y entonces, ¿cuál es el futuro de la telenovela en México a partir de que pensar en historias originales o traer de otros países? Mira, yo creo que la historia, la telenovela en México es algo que va a seguir. Y es algo que tiene que ir cambiando constantemente en la manera como vamos contando la telenovela. La primera telenovela Senda Prohibida, por ejemplo, que fue en el año de 1958, planteaba un melodrama tradicional con una estructura muy básica. Era una historia de amor donde había una villana, que era la protagonista, y que venía a romper esa relación de muchos años, y cómo al final el bien triunfa sobre el mal, ¿no? A lo largo de todos estos años, a la telenovela se le han ido agregando ingredientes que la hacen un poco diferente, como te comentaba. Hemos visto novelas que se han convertido le han puesto el ingrediente de lo musical, y hemos visto grandes éxitos juveniles, como Alcanzar una estrella, como Rebelde, Soñadoras, en fin. Hemos visto también telenovelas que han aplicado el tono educativo a lo largo de los años y que han funcionado muy bien.
Hemos visto telenovelas que se le ha agregado el ingrediente de la comedia, etcétera. Entonces, más que, para mí el futuro de la telenovela, te digo, está en ir renovando y en ir agregando ingredientes distintos a esta estructura básica. Para mí, la telenovela es algo que va a permanecer, va a seguir permaneciendo siempre. Es algo a lo que estamos acostumbrados y que lo buscamos. Y que a pesar de la gran cantidad de contenidos que tenemos en otras plataformas, el público busca la telenovela. Y quizá no la vea a través del aparato de la televisión, de la pantalla de la televisión, pero ya la busca también a través de otras instancias. O sea, ya vemos mucho público juvenil, por ejemplo, viendo una telenovela, buscando telenovelas en el teléfono, ¿no? Bajando aplicaciones, etcétera. Entonces, para mí ese es el futuro de la telenovela. La telenovela tiene que ir cambiando. Creo que es una gran responsabilidad de los productores que hacemos esto, en ir transformando y en ir cada vez dando una mayor calidad a la realización de una telenovela. Y no solamente en la realización, y no solamente hablo de la tecnología que tenemos hoy en día, que es algo maravilloso. O sea, ahora grabamos con cámaras 8K, incluso, o sea, imagínate nada más la calidad que se tiene en el video. Pero también está el ir transformando estas historias y cambiando los contenidos en contenidos cada vez más aptos para el tipo de sociedad que vivimos hoy en día. Ok, y en ese sentido, ¿cuál es el tipo de características que tiene que tener una historia para que llame tu atención y la quieras producir? Pues a mí en lo personal, te digo, me gusta cuando encuentro historias de mujeres para mujeres. Me gusta mucho ese elemento, me gusta, yo tengo, desde que estaba yo muy pequeña, tengo esa necesidad de contar esas historias, esa necesidad de comunicar a la mujer, de empoderar a la mujer. Y la telenovela es un medio poderosísimo de empoderamiento. La telenovela llega a millones y millones de personas, y entonces tienes en tus manos, de pronto te das cuenta que tienes en tus manos un monstruo gigante y que lo puedes utilizar para crear un cambio. Entonces, cuando a mí me llega una telenovela donde puedo yo sacar una línea e irla haciendo crecer cada vez más, dando un mensaje positivo hacia una mujer, es que me llama mucho la atención una historia. Ok. Y pensando ahora en esta situación de la pandemia y cómo se ha desarrollado, me gustaría conocer cómo fue tu experiencia, porque a ti te tocó ser la primera telenovela de Televisa que se transmitiera de maneras casi simultáneas cuando estaba ocurriendo la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que una experiencia pues muy fuerte lo que vivimos nosotros, porque nosotros habíamos empezado a grabar nuestro proyecto en febrero y resulta que estábamos grabando cuando empieza todo esto, te empiezas a escuchar y a ver noticias acerca de lo que está sucediendo con esta pandemia tan fuerte, y de pronto nadie sabíamos cómo actuar, qué debíamos hacer. Empezamos a instalar protocolos de seguridad que consistían, bueno, en obviamente el uso forzoso de cubrebocas, el lavado de manos constante, el tener, ¿cómo se llama? Utensilios para desinfectar y demás. Pero el tipo de trabajo que nosotros realizamos es un trabajo que pues es contrario a esto. Nosotros tenemos que tener una gran cercanía, ¿no? O sea, tienes que tener un contacto físico. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esto continúe? Entonces, pues teníamos también, a cada rato nos estábamos haciendo las pruebas para ver que saliéramos todos negativos y que no hubiera un contagio y demás. Pero fue una situación que afortunadamente logramos salir avante de ella, pero que sí cambió completamente el sistema de producción.
nosotros teníamos que ir haciendo grupos para tratar de protegernos entre nosotros y que no tuviéramos una aglomeración de personas. Estás hablando que, como ustedes bien saben, para grabar una escena en un set de 4x4, tenemos alrededor de mínimo 30 personas reunidas, ¿no? Más el equipo técnico. Entonces son espacios pues muy pequeños, no hay una distancia realmente. Entonces todo esto tuvo que cambiar y para mí fue un gran aprendizaje porque te das cuenta que la manera de hacer televisión puede cambiar de acuerdo a las necesidades. Y entonces nos íbamos haciendo por círculos, implementamos un sistema por círculos donde empezábamos primero, pues como que de lo más pesado, digamos, primero empezábamos a iluminar la escena sin gente en el set, o sea, algo rarísimo, o sea, se marcaba, entraba el director y marcaba más o menos las posiciones que él pensaba que iban a tener y los movimientos él solo, salía e inmediatamente después entraba el equipo de iluminación que obviamente pues situaba las luces más o menos pensando cómo van a ser los movimientos y era todo más o menos. Y después entran las cámaras también, viendo más o menos qué movimientos iban a hacer y al final entraban los actores. Primero se marcaba, incluso nosotros también marcábamos las escenas y los movimientos de cómo creíamos que iba a ser y al final entraban ellos y eran momentos muy duros porque, por ejemplo, en el momento en que ellos se tenían que quitar la careta o se tenían que quitar el cubrebocas, pues los que estábamos ahí estábamos de alguna manera más expuestos, ¿no? Entonces fue tener mucha confianza en depositar la confianza en nuestros compañeros, en lo que estábamos haciendo, tener mucho cuidado, ser, ¿cómo te diré? Pues ser muy conscientes de que si no nos cuidábamos a nosotros mismos, pues también podíamos traer problemas a los demás y éramos un grupo pues bastante numeroso, entonces escuchábamos que pasaban muchas cosas a nuestro alrededor, el miedo se empieza a apoderar de ti, piensas, ¿valdrá la pena esto que estoy haciendo? Estoy pues exponiendo mi vida y la vida de muchas personas. Fue una experiencia, te repito, muy fuerte, pero que afortunadamente pues logramos sacar adelante pues con la confianza y con el cariño que se pone siempre en un proyecto cuando estás haciendo esto. Fue una gran lección y te digo, sobre todo para mí lo que me dejó es el gran aprendizaje de cómo va transformando la televisión, su sistema, de acuerdo a las necesidades que se te van presentando. O sea, en ese sentido, ¿sí crees que hay un antes y un después? Totalmente, totalmente, totalmente. Y yo creo que no nada más en la televisión, o sea, en todas las áreas hemos aprendido a trabajar desde casa, por ejemplo, ¿no? Hay actividades, nosotros aquí en la empresa, pues iniciabas tu proyecto de producción y venga todo el equipo de producción a trabajar, ¿no? Y ahora te das cuenta que hay actividades que se pueden realizar desde cualquier parte del mundo, que no necesariamente tienes que estar aquí para llevar a cabo tu parte. Y hasta el momento ya que llega la grabación, que hay obviamente personas que tienen que estar ahí en el momento, bueno, pues eso sí, pero sí cambió mucho, se redujo también los equipos de producción, eran más extensos, debido a esto se tuvieron que acortar las funciones también, o sea, había funciones que a veces las hacían 2 o 3 personas, pues ahora la tiene que hacer una persona, entonces sí cambió mucho. A partir de esta situación sí cambió mucho, la manera de hacer televisión ha cambiado. Ok. Y regresando un poco a esta parte de tu trayectoria, ¿cuál ha sido el proyecto que tú más atesoras, con el que tú te quedas y por qué? Y el que dices, me costó mucho trabajo, me gustaba, pero tuvo ciertas cosas que no me terminó de convencer. Pues mira, para mí un proyecto muy importante y que marcó mucho mi carrera, que ha marcado mucho mi carrera, sin lugar a dudas, fue La Candidata. La Candidata es una telenovela que era la primera vez que me decían, es una telenovela, pero hazlo diferente, no lo hagas como telenovela. Hazlo serie, pero no la hagas serie, tiene que seguir siendo telenovela. Y sobre todo, o sea, el es, pero no es, ¿no? Y encima, el contar una historia de una mujer
que participaba en la candidatura a la presidencia de México. Y donde obviamente la arena donde se movía ella, pues era la política. Entonces, tener un equipo que estuviera empapado de estos temas para poder contar estos temas, pero había cosas que tampoco se podían contar. Entonces, te digo, todo fue como que adelante, pero bueno, no tanto. Entonces sí, pero no. Y de pronto, para mí fue un proyecto que la verdad lo gocé mucho porque pude contar cosas diferentes y porque la verdad fue para mí un ejemplo de mujer empoderada. La protagonista no solamente sufría por los problemas que tenía en su trabajo, ¿no? Porque imagínate todo lo que tenía ella que pasar. O sea, por primera vez era que una mujer llegara a la presidencia de nuestro país. Imposible, ¿no? Por todo lo que existe, o sea, por toda la corrupción y demás. Y también porque nadie cree hasta hoy que una mujer pueda ser capaz de tener ese puesto, ¿no? Y de cumplir con esas funciones y de llevarlo bien. Y porque el peor enemigo lo tenía en su casa, como lamentablemente suele en ocasiones ser. Entonces, toda la lucha que tenía esta mujer por salir adelante y encima el luchar por una nueva relación que no era su matrimonio, o sea, todo estaba en su contra, todo estaba en contra de ella, pero fue acercarme a un mundo, la verdad, impresionante, un mundo que pues de pronto nada más lo estás escuchando en las noticias, ¿no? Y bueno, pues obviamente las consecuencias por pertenecer a una sociedad así, pero acercarte a este mundo para mí fue una gran experiencia, o sea, lo poco que nos pudimos acercar realmente físicamente, presencialmente hablando, fue algo muy interesante. Y, y por eso yo creo que ese proyecto para mí es tan atesorado por todo lo que representó. No era para una audiencia que estaba acostumbrada a la telenovela tradicional, no lo era. Era para otro tipo de audiencia, pero te repito, al ser un tema pues tan escabroso, ahuyentábamos a las amas de casa que querían ver una telenovela rosa. Por otro lado, la juventud como que decía, no, yo prefiero mejor verlo en una plataforma que verlo en televisión abierta. Entonces, fue un proyecto complicado, pero te digo la verdad, para mí, con muchas satisfacciones. Ok, tenemos unas cuestiones de nuestro auditorio y que creo que puedo aprovechar este momento justo porque estamos hablando del proyecto que más has atesorado. Y Marisol Rodríguez nos comenta, en la telenovela de Para Volver a Amar, fue donde es Marisol Rodríguez y Miguel Castrejón. Voy a unir estas dos preguntas porque dice, hace aproximadamente 10 años se transmitió la telenovela Para Volver a Amar, donde vimos varios temas como la violencia intrafamiliar, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, la homofobia. ¿Cuál fue la recepción de este proyecto y qué es lo que más te agradó de esta telenovela? La recepción fue maravillosa. Yo creo que es uno de los proyectos que me ha dejado muchas satisfacciones y una de las grandes satisfacciones que me dejó es que yo me acerqué al IMER para saber qué tipo de problemáticas eran las que aquejaban a la mujer hoy en día, ¿no? Y tuve una respuesta de ellos, la verdad que maravillosa, les agradezco enormemente la participación que tuvieron conmigo y me acercaron a conocer a mujeres de carne y hueso que vivían estas situaciones. Entonces, para mí eso fue algo importantísimo, porque tú puedes reflejar entonces en ese momento realmente lo que se siente, ¿no? Lo que se está viviendo y aportar más, aportar a la historia realmente. Y después me invitaron, cuando terminó la telenovela, me invitaron a dar unas pláticas. Íbamos a varios estados de la República y teníamos pláticas, el IMER convocaba pláticas de maltrato de mujeres. Y al principio me daba risa porque en un principio presentaban a las panelistas, la verdad, mujeres muy valiosas, muy importantes, que hablaban
pues de esta situación había gente, psicólogas, sociólogas, abogadas, en fin. Y cuando me presentaban y decían Televisa, la gente como decía, ¿qué pasó aquí, no? O sea, se rompió la pata de esto. Y al final, pues era maravilloso porque te dabas cuenta que la gente había visto la telenovela. O sea, como que al principio decía, no, yo no veo Televisa. Entonces, poco a poco se iban involucrando y resulta que habían visto la historia, que conocían la historia perfectamente. Y te digo, es algo muy difícil porque cuando una mujer ha sufrido algún tipo de abuso, le cuesta mucho trabajo. Entonces, te decían, yo tengo un conocido, una amiga, una prima, un tal como, y te daban el nombre del personaje, como Antonia, como tal. Entonces tú te ibas acercando a ellas y para mí fue esto, de verdad, te digo, me dejó grandes experiencias y te deja también una responsabilidad muy grande. Esa novela me dejó el seguir contando, te digo, estas historias que cuando te das cuenta que sí cambia el sentido de la vida del espectador, ese es el mayor aplauso que te puede llevar. Y siguiendo esta misma vertiente, Marisol nos comenta, ¿cuál fue el reto al que te enfrentaste? ¿Investigaron, acudieron, conocieron casos particularmente como para adaptarlos a la historia o cómo fue ese trabajo? Sí, la verdad es que esta historia estuvo basada en una historia colombiana, que se llamó El último matrimonio feliz. Y pues había que levantar esas líneas, había que enriquecer esas líneas, o sea, tenías una base, pero había que enriquecerlas y había que hacer que el público mexicano se identificara con esos personajes. Entonces, digo, sí fue... Cuando nosotros contamos algo, tienen la obligación de investigar. Y eso es algo que yo lo digo siempre en mis historias. O sea, cuando tú tocas un tema, tienes la obligación de investigar del tema y de palparlo y de tener cercanía. A mí a veces me dicen, es que es demasiado cruel. Es que la realidad es así, de lo que yo estoy mostrando. Entonces, por ejemplo, en esa telenovela, me metí mucho con casos de mujeres que gracias a Limer conocí a personas que estaban pasando por esas situaciones. Y también, por ejemplo, en una telenovela posterior que fue Yo no creo en los hombres, también tuve la oportunidad de tener contacto con gente que estaba en la cárcel. Entonces, son situaciones que te vuelven muy vulnerable, pero que te repito, es conocer qué hay en todo esto, ¿no? Cómo son realmente. No nada más es mostrar las cosas porque sí. O sea, hay que meterse, hay que adentrarse, hay que investigar, hay que conocer, porque finalmente estás dando un mensaje, que puede ser un mensaje equivocado. Y no es la idea. Y en ese sentido, nos dice Jennifer García, ¿cómo fue crear una telenovela con diferentes mensajes, pero igual de poderosos? Pensando en Para Volver a Amar. ¿Cómo? Es una telenovela coral, se llaman telenovelas corales, donde tú tienes a varios protagonistas. No solamente es la pareja protagónica, sino que tienes varios protagonistas. Y la verdad es que es todo un reto, es un gran desafío, pero es muy interesante porque tú tienes que ir contando la historia que va pasando. En esa telenovela eran 5 parejas protagónicas. Y obviamente les tenías que dar un peso similar. Entonces vas contando, por lo regular, vas abriendo 3 líneas, digamos, vas abriendo de 3 en 3. Entonces explotas una y empiezas a contar la otra y das el inicio de la tercera. Y así te vas, es como ir creando una canción, ¿no? Donde tienes que ir integrando a todos los instrumentos y les tienes que ir dando balance. Es un trabajo complejo porque no se te puede quedar ninguna de las historias abajo. Y
hay historias que de pronto se vuelven muy interesantes, se vuelven muy intensas, que el público se identifica más que con otras. Entonces tienes que ir metiendo elementos melodramáticos para que estas historias no se queden abajo y puedan tener el mismo peso que la que está más arriba. Depende de muchas cosas también, o sea, los actores, las actrices que elijas también tienen que tener una gran empatía con el público para que ellas se puedan visualizar en ese tipo de telenovela, porque finalmente estás representando la vida de lo que ellos van llevando. Y la vas aderezando con todas estas historias que la misma gente te va platicando de lo que son sus vidas. En el transcurso de esta historia, pues fue, te digo, también algo muy interesante, porque entonces incluso te escribían, llegaban aquí cartas, llegaban aquí mails, llegaban aquí mensajes, todo tipo, fue una telenovela donde la participación del público fue muy activa, porque la gente te quería contar su caso y la gente te decía, yo soy como Bárbara. Bárbara era una mujer golpeada. Y efectivamente, todo el mundo piensa que él tiene la razón y que yo me busco el por qué se me pega. Y entonces era poner lo que te estaban dando, te ponían ejemplos y yo vivo tal y tal y cosa, entonces meterlo a la historia que estaba pasando y también dar un mensaje para esa persona que te estaba escribiendo eso, decir, no permitas que suceda más, ¿no? O sea, si tú te estás identificando con este personaje, está maravilloso y entonces mi responsabilidad es que tú te des cuenta que eso que estás permitiendo no debe suceder. Entonces, sí es algo complejo, pero es algo muy interesante. Sí, era una historia, a mí me gustó mucho por la parte de la superación, de cómo una persona que hacía el aseo en una estética terminó desarrollándose en el mundo de una inmobiliaria, ¿no? O sea, realmente empoderabas, como bien dices tú, a las mujeres. Y siguiendo con ese empoderamiento femenino, me pregunta Erandi Lozano, que ella es estudiante de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, y ella tiene una pregunta muy específica en relación a la candidata. Dice, para usted, ¿cómo fue darle vida a toda una producción relacionada con la política y a qué retos se enfrentó? Sí, nos comentabas hace un momento que era una cuestión de, o sea, sí la política, pero un pasito hacia atrás. Mira, te voy a decir qué fue lo que pasó. Ahora sí que aquí en confianza. Lo que sucede es que en el momento en que nosotros estábamos sacando la candidata al aire, estaba compitiendo por la candidatura Margarita Zavala. Y entonces, de pronto me decían, es que tú estás apoyando a Margarita Zavala. Yo decía, yo no estoy apoyando a nadie. O sea, no, que no se confundan las cosas, ¿no? Yo no puedo tener ese poder como para apoyar la candidatura absolutamente de nadie. O sea, estoy poniendo en el terreno lo que sucede y a los problemas lógicos que se enfrenta una mujer que está contendiendo pero no estoy hablando, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, hablar de los problemas reales que se vivían políticamente hablando en ese momento, pero no lo podía hacer. Te digo, esas no eran las indicaciones del contenido de la historia. Entonces, hablabas como muy general, pero pues hablabas de temas que pasan aquí y que pasan en todo el mundo, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de alguien que quería llegar al poder a través de sobornos, a través de licitaciones fraudulentas, a través de miles de cosas. Entonces, eran ejemplos que existían en todo el mundo. Pero de pronto sí me llevé la sorpresa de que incluso fui atacada por algunos medios que decían, es que, ¿cómo es posible que estén haciendo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tengan en sus manos eso y que estén favoreciendo a cierto partido? Y yo decía, yo no estoy favoreciendo a nadie. O sea, no. Mi mensaje iba más por el hecho de empoderar a una mujer, ¿no? Y de decir, claro que se puede, y puedes llegar a lograr lo que tú quieras. Y la silla presidencial, ¿por qué no la va a poder tener una mujer? ¿Cuál es la razón para la que no se tenga, no? Y te digo, haciéndole enemigos, incluso su padre era un gran enemigo que tenía esta mujer, que estaba inmerso en una corrupción brutal, ¿no? En una red de prostitución espantosa. Entonces, sí era, te repito, mi reto ahí fue el que había sido una época de cambio, pedían un cambio en la empresa.
Entonces, te repito, era contar un tipo de contenidos diferentes, un tipo de contenidos más arriesgados, un tipo de contenido que no fueran tan ligeros de consumir y que pudieras tener una competencia con una OTT. Entonces, pues sí, sí lo era, pero te repito, lamentablemente nosotros todavía teníamos un público que estaba acostumbrado, muy acostumbrado a ver una telenovela muy tradicional, muy ligera, muy digerible, y cuando llega esto, pues sí es como, ¿qué pasa? Hay cosas que no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, pero bueno, se hizo, y si bien no tuvimos grandes números de audiencia, sí se logró atrapar a una audiencia diferente. Y para mí ahí radicó el éxito de este proyecto, porque sí es verdad que se alejó al ama de casa tradicional que veía esta franja horaria, sí se alejó un gran porcentaje, pero atrapamos a un público que no era un público de telenovela. Atrapamos incluso un público masculino que estaba deseoso de ver de qué se estaba hablando, ¿no? ¿Cuál era esa arena política en la que nos movíamos, hacia dónde estábamos? Y que el público estaba muy pendiente de esas elecciones. Entonces, como que tenían la inquietud de ver, y muchos lo hicieron por curiosidad, y logramos que ese público se quedara. Y entonces ahí es cuando descubres pues que la telenovela se va transformando y que también puedes atrapar a otro tipo de público, ¿no? Y esto fue muy claro, por ejemplo, cuando, yo no sé si recordarán ustedes, cuando Televisión Azteca empezó a hacer otro tipo de telenovelas. Empezó con Mirada de Mujer, con Nada Personal, que atraparon a otra audiencia diferente a. Entonces era un público que buscaba otro tipo de contenidos que hoy en día los busca en otras plataformas, ¿no? Y en ese momento, al ser diferente, llamó la atención. Y es lo que pasa con una telenovela, que yo siento que es el camino a seguir, ¿no? ¿Qué busca la gente? Es una combinación muy extensa. La gente va a buscar siempre los contenidos fáciles de digerir, pero también va a buscar algo diferente. Entonces, si tú tienes la opción de brindarles esos dos contenidos, pues ya estás hecho. Y en ese sentido, hablando de contenidos, nos comenta Francisco Salinas, si hubo tanto éxito con las telenovelas educativas, ¿por qué no se han producido más? Ya no hay audiencia para este tipo de producciones, más aún en este país con tantas carencias en educación sanitaria, política, dentro de las propias instituciones. Mira, pues son decisiones que va tomando la empresa. Obviamente, pues tú ves, por ejemplo, ahorita que hay la telenovela de las 9:30 de la noche, es una telenovela con una estructura melodramática básica, y está teniendo un éxito impresionante. Se está teniendo alrededor de más de 4 millones de puntos de rating, que es muchísimo. Lamentablemente, ¿qué pasa? Que a lo mejor una telenovela educativa no llega a tener estos índices de rating tan alto, ¿no? De pronto es triste porque cuando tú estás conviviendo con la gente te dice, es que yo quiero ver algo diferente. Yo quiero que me muestren cosas distintas, que te arriesgues, que esto. Y cuando lo haces, dices, ¿dónde está la reacción del público? Me pedías que hiciera algo diferente y no es cierto. O sea, te sigues yendo ahora sí que por lo seguro, ¿no? Por lo más tradicional, por lo más digerible. Por lo ya conocido, ¿no? Por lo ya conocido. Y tan es así que cuántas veces se hacen telenovelas que ya estuvieron al aire años atrás. Muchísimos. Entonces es como una situación muy complicada, porque por un lado, a mí me gusta hacer cosas diferentes, me gusta arriesgarme, creo que el público merece otro tipo de cosas, porque las tiene en otros lugares. Entonces como que dices, pues ya está acostumbrado y tenemos que dar una mayor calidad en todo esto. Pero de pronto el mismo público te dice, no, no quiero eso. Quiero ver lo que ya conozco. Lo tradicional, ¿no? Sí.
Y pensando en esa vertiente, nos comenta Paco Garcilita, ¿cómo han afectado los problemas económicos de las televisoras nacionales a las producciones de las telenovelas mexicanas? Y pensando ahorita justo en lo que acabas de decir, ¿el remake en México de historias de otros países es por cuestión económica, por falta de talento en México o simplemente por una cuestión de discriminación? No, mira, los remakes se dan porque son éxitos que se aseguraron en otro lugar o en el mismo territorio. O sea, hay remakes de telenovelas que se hacen porque ya se comprobaron que fueron éxitos. Entonces es como que ir a lo seguro, ¿no? Hay remakes que hacen de telenovelas, digo, por ejemplo, de pronto entró una ola muy fuerte de telenovelas turcas que se había comprobado que tenían un gran éxito. En cuanto al presupuesto, sí hay una reducción de presupuesto, hay una reducción importante de presupuesto y pues de pronto tienes que hacer una realización con lo que tienes, con ese presupuesto que tú tienes para un capítulo, un cierto capítulo. Ahora están cambiando también en cuanto a la duración de los capítulos de las telenovelas. Antes había telenovelas que duraban 300 y tantos capítulos y ahora estamos hablando de que hay novelas entre 50, 60, 70 capítulos. O sea, es menor por esta inquietud también de ir viendo qué es lo que el público quiere, que hacia dónde va el gusto del público, ¿no? Entonces, la línea de fracaso de un producto es menor si se tiene un producto de menos capítulos que una telenovela a la que le has invertido mucho, de muchísimo más capítulos. Respecto a lo que pregunta de que si no hay talento en México, claro que hay talento en México. Lo que sucede es que no olvidemos que estas televisoras vas a correr el menor riesgo posible, ¿no? Y el menor riesgo posible, pues es haciendo eso, es comprando historias que ya fueron éxito en otros lugares. ¿Hay que apostar por originales? Yo pienso que indiscutiblemente sí. Por supuesto que sí. Ahora, mucho se ataca de decir, es que hay grandes talentos y todo. Sí, pero la gente no manda las cosas. Y también de pronto hay un repudio muy grande por lo que es la telenovela. De pronto la gente te dice, en la industria en general, hay un gran repudio porque te dicen, es que tú, demeritas, ¿no? El trabajo de la gente que hacemos telenovelas. Digo, perdón, señores. En esta industria, el cine también es bueno y también es malo. El teatro también es bueno y también es malo. Los contenidos que hacemos para YouTube también son buenos y también son malos. Entonces, perdón, el hecho de que tú estés en la industria del cine no quiere decir necesariamente que tu calidad sea mejor que la mía. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de pronto nosotros mismos nos volvemos así. Nosotros demeritamos mucho el contenido de la telenovela y el trabajo de producción de la telenovela. Y la producción de telenovela es algo impresionante, la cantidad de trabajo que tienes que hacer. El producir telenovelas, no cualquiera te produce una telenovela. Estás hablando, te digo, en ocasiones de 360 horas de producción, que estás compitiendo con una persona que hace 1 hora y media de contenido. Y que a veces hacemos una telenovela en el mismo tiempo que se realiza una película. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque te digo, hay mucha gente que desconoce tanto en el contenido como en la producción lo que es la telenovela. Y es muy fácil demeritar al género y no debe ser así. Cuando uno conoce, entonces sí, habla y sabes que no solamente se vale hablar, tenemos que aportar y hacer un cambio por esto. Porque si a nosotros nos molesta lo que estamos viendo, entonces hay que venir y decir, ¿qué puedo yo hacer por cambiar esto? ¿Qué puedo yo hacer para superar lo que está sucediendo en nuestros medios? Y justamente hacia esa misma vertiente, Fabián Quesada, y voy a juntar a un escritor también aquí que nos está escribiendo en el chat, a ver si digo bien su apellido, Alejandro Pollens. Ellos dos nos dicen, primero Fabián, dice, ya que hablamos de historias, los creadores son los escritores. ¿Quiénes son los escritores? Los que han logrado ¿con quiénes has logrado tú tu mejor mancuerna?
y viendo que volvamos a ver una y otra vez recreaciones de telenovelas que ya se han dicho varias veces, ¿por qué no arriesgar por historias más inéditas? Y justo Alejandro, él es escritor de telenovelas, ¿por qué hay tanto refrito? ¿Por qué no hay autores capaces de crear originales? No, sí los hay. Y Alejandro lo sabe muy bien. Alejandro ha trabajado en esta industria y en esta empresa durante muchísimos años. Lo que pasa que lamentablemente sucede, efectivamente estás trabajando para una empresa que te va marcando lo que debes hacer, hacia dónde debes ir, de acuerdo a la época que se va viviendo. Te digo, nosotros hemos pasado, yo he pasado por varias administraciones y cada administración que llega te va pidiendo cosas diferentes. Hay administraciones un poco más arriesgadas, hay administraciones que te dicen, no, tenemos que volver a lo tradicional porque ese es el éxito. Entonces, cada persona te pide. Es complicado cuando tú no tienes la libertad completa de crear lo que tú quieres, ¿correcto? Ahora te digo, ahora esto ha cambiado completamente por la cantidad de plataformas que hay hoy en día y entonces tienes una gran competencia. Y se ha visto, o sea, antes tenías el talento, los escritores, los actores, los directores, mucha gente que solamente tenían cabida en la industria de dos televisoras, ¿no? Que sabemos cuáles son perfectamente, TV Azteca y Televisa. Y ahora no, ahora hay un sinnúmero de productoras independientes a donde te puedes ir, porque hay plataformas donde presentar todo esto. Y ahí sí puedes presentar todo lo que tú quieras. Antes no se podía, no se podía. O sea, te digo, por más que tú quisieras hacer cosas completamente, había quienes intentábamos hacer de pronto cosas diferentes y lográbamos un poco de esos. Es una lucha por querer hacer lo que realmente tú, lo que tú quieres contar, lo que a ti te gustaría transmitir, ¿no? Hoy en día creo que es más fácil. Pero, pues todo esto, repito, se debe pues a que trabajamos en un lugar con ciertas características que te pide ciertas especificaciones en el producto que tú estás realizando. Y pensando de una manera, ahorita leo la pregunta de Mariana Gutiérrez Limas, ella es estudiante de comunicación y hace una pregunta tajante para ti de ¿cómo es que un guión nuevo llega a tus manos? Y si ella quisiera presentarte un guión, ¿cómo podría hacértelo llegar? ¿No? Muy fácil, a mi correo. Mi dirección es ggonzalez, ambas con z, @televisa.com.mx. Así nos llegan los proyectos. Así es como llegan. Nosotros nos encargamos cuando no estamos produciendo un proyecto, nosotros estamos buscando contenidos y es la manera como la gente se nos empieza a acercar. Hoy en día es más fácil, antes era más difícil contactar a alguien, ¿no? Ahora pues ya lo puedes contactar a través de todas las redes y a través de muchos medios. Entonces, por supuesto que lo que nosotros necesitamos es justamente recibir historias. Ok, y pues justamente acá nos cuenta Alex Molina, ¿qué opinas de la incursión de Netflix y Amazon en el país? ¿Competencia o complemento? Pensando en telenovelas que ahora son tendencia, y yo lo he visto mucho en Netflix al menos, Betty la Fea, por ejemplo, La Reina del Sur. La Reina del Sur no es tanto una telenovela, es una serie, pero ¿podría haber telenovelas solo en esas plataformas? ¿Tú qué opinas, Giselle? No, de hecho se está abriendo, o sea, Netflix está teniendo una convocatoria muy fuerte porque ahora quieren producir proyectos más estilo telenovela, porque son proyectos que te reditúan mucho. O sea, entre mayor sea el número de capítulos, obviamente tu retribución va a ser mayor, porque de otro modo, en la serie, el número de capítulos es corto, entonces, aunque tú tengas 3 temporadas, 4 temporadas, pues es un capitulaje muy, muy pequeño. En la telenovela no, te digo, en la telenovela te permite un esquema más amplio, donde tú tienes la posibilidad de administrar de una manera, de mejor manera, pues los bienes que estás invirtiendo en eso, ¿no? Entonces, obviamente se están dando cuenta que la telenovela ha sido un gran negocio durante muchísimos años, entonces imagínate ahora si no lo van a querer ellos explotar. Y para nosotros es una competencia y creo que es una manera maravillosa cuando hay competencia, entre mayor competencia, mayor crecimiento.
Ok. Y Enriqueta Rivera, justo ahora hablando, regresando un poco a la parte de las historias, nos dice, ¿por qué han aumentado más las escenas de cama? Pues porque te das cuenta, mira, existen mediciones y existen mediciones que se van dando minuto a minuto. Y tú te vas a dar cuenta qué escenas, qué personajes, qué líneas tienen mayor aceptación en el público. Hay mucha gente que trabaja viendo eso. Entonces, si se dan cuenta que cuando hay una escena de cama sube el nivel de audiencia, pues empiezan a tener más contenido de eso. Yo no trabajo de esa manera. Hay productores que incluso por el minuto al minuto les piden a sus escritores que vayan enriqueciendo o que vayan desapareciendo ciertas líneas, según el gusto del auditorio. A mí se me hace algo muy complejo. Yo creo en una historia y en el desarrollo de esa historia. Te puede ir bien o te puede ir mal, pero para mí, hay que apostar por esa historia que tú quieres contar. Porque ir surciendo de acuerdo a cómo se vaya presentando el día es una cuestión muy compleja y muy complicada. Okay. Pero esa es la razón por la que pasa, ¿no? Por las decisiones que hacen. De ahí es en donde le dan más espacio a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, te digo, incluso hay todo un equipo que se especializa en estar viendo qué es lo que la audiencia le gusta a la audiencia. Entonces, por ejemplo, nos dividen por horarios y por ejemplo, en el horario de las 9:30, pues ahorita con lo que está sucediendo es que la gente está pidiendo la audiencia que está viendo esta telenovela, pues está pidiendo ese tipo de escena, que está pidiendo escenas más candentes, está pidiendo escenas donde haya por parte del villano una agresión mayor. Te vas dando cuenta y entonces se van haciendo como líneas donde te dicen, el público lo que quiere es esto y esto, y el público lo que no quiere, lo que no le gusta es esto. Entonces, en base a eso, tú vas eligiendo también los contenidos y cuando se van desarrollando o cuando se van adaptando, te piden que tengas cuidado con los lineamientos que te van poniendo ellos para tener una mayor penetración en la audiencia, que es la audiencia core, que se le llama, que es la audiencia que te está siguiendo a ti y que tiene que tener un crecimiento y no decrecer. Creo que esta pregunta se empata mucho lo que acabas de decir, Giselle, pero te la voy a mencionar de todos modos. Mati Pablo, conductora de un programa Al Tanto de Todo en Radio, nos dice, hoy las empresas de streaming tienen la mayor parte del público y los programas unitarios de Televisa acaparan también más público. De 4 telenovelas al aire, una es la que impacta más, que yo pensaría que es la del horario estelar, la de las 9:30, en el gusto del público. ¿Por qué sucede esto? Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, la programación que tiene la empresa, no es tanta la diferencia que se tiene entre horario y horario. O sea, estamos hablando de que la telenovela de las 9:30 de la noche tiene un promedio de 4 millones de puntos de audiencia. Y la telenovela de las 8:30 tiene un promedio entre 3,800, 3,850. Después vienen unitario La Rosa de Guadalupe, que está en un promedio de 3,600. Y después viene la telenovela vespertina, que tienen promedios de 3. De 2,600 a 3 viene la barra vespertina. Entonces, ahorita no hay una diferencia tan grande. No es que la telenovela de las 4 de la tarde tenga un rating de 1 millón y la telenovela de nocturna tenga un rating de 4 millones. O sea, cada vez es menos la diferencia que hay en ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay una mayor audiencia para las 9:30 de la noche? Ahorita de lo que se está viendo son líneas que, si bien es una estructura melodramáticamente tradicional, se está apostando hacia ello, hacia una línea
más de un triángulo amoroso bien formado, más de una historia que trata de una venganza de una mujer, donde a la mujer se le ve um, como una manera de llegar, se habla de justicia, pero pues en realidad es una venganza de lo que ella, en lo que a ella le sucede, ¿no? Hay muchas mujeres que se están identificando con la protagonista. La pareja amorosa ha gustado bastante, hay una relación que quieren que se mantenga la pareja y hay una situación también de comedia que se ve involucrada que también está atrapando a la audiencia. Entonces te digo, en los resultados que nos dan, pues es esto, ¿no? Como que la gente también se está sumando a esta audiencia, un público masculino, y tú lo ves que pues efectivamente hay grandes escotes, se muestra un vestuario más pegado, o sea, hay gente y hay productores, hay compañeros que apuestan a eso porque es lo que la gente está pidiendo. Te digo, yo por ejemplo no me veo haciendo un proyecto más hacia ese tipo. A mí me gusta contar historias más realistas, más actuales, con otro tipo de conflictos. Pero volvemos a lo mismo, que es lo que la gente quiere ver. Y aunque tú digas que no, pues ahí están los números que están mostrando que la gente quiere ver eso. Justamente pensando en esto último que acabas de decir, Viridiana Gamiño nos dice, ¿qué necesita tener una historia para que tú como productora te sientas atrapada? ¿Qué es lo que se requiere para que Giselle diga, me gusta esto, lo quiero producir? Pues mira, no es como ¿qué necesita tener? Pues que te necesita atrapar la historia. La historia necesita ser lo suficientemente fuerte como para mantenerte enganchado. Tiene que pasar cosas, tiene que ir evolucionando el personaje y tengo que sentir una identificación. Me gusta que los personajes, como te dije, sean de carne y hueso, que sean reales, que yo pueda identificar fácilmente a cualquier persona con el personaje que yo estoy leyendo en ese momento y situaciones que te dejen algo, que vayan avanzando, que te dejen un aprendizaje, que te dejen algo que cambie en tu vida. Ese tipo de historias son las que a mí me gustan. Y en ese sentido, mira, nos comenta Ara Garcilaso, con tanta inmediatez en redes sociales, ¿cómo se eligen las temáticas para la audiencia juvenil? Y voy a juntar esta de Ara Garcilaso con una de Enriqueta Rivera, que también nos comenta, ¿qué audiencias están perdiendo? ¿Y por qué crees que sucede esto? Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que se está perdiendo en la televisión abierta, estamos perdiendo una audiencia infantil y juvenil. Antes había historias para niños, entonces creo que la barra era, no recuerdo bien, pero pues era creo que de las 4 de la tarde se tenían contenidos infantiles donde había una telenovela infantil que mostraba situaciones cercanas a niños, apta para niños, y después venía la telenovela juvenil, que mostraba ya líneas un poco más fuertes de las situaciones que estaban viviendo actualmente la juventud. Creo que esos dos tipos de contenidos se tienen que retomar, que es indispensable, porque es lo que también va haciendo que tu audiencia vaya creciendo contigo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues había telenovelas para ti y entonces tú como niño ibas creciendo conforme a lo que ibas viendo en el canal, ¿no? Te ibas agregando a ese público que le gustaba ver eso o que ibas creciendo con los participantes, con la gente con los actores, con las actrices que interpretaban esos personajes, es como que ibas siguiéndolos, ¿no? Buscabas los productos que iban haciendo. Creo que es muy importante, se dejó de pronto de hacer eso. Ahorita las temáticas juveniles se retoman como líneas secundarias en algunas telenovelas y también se ha retomado estas líneas juveniles en programas como La Rosa de Guadalupe y El Dicho, pero no como una telenovela juvenil propia. Me parece que se tendría que poner atención en esos focos porque es un auditorio muy potente el que tienes ahí.
Y pensando en ese regreso, quizás de regresar a lo juvenil para volver a captar audiencia, nos comenta Marisol Rodríguez, estaría bonito que volvieran a hacer telenovelas como las de antes. Entonces estoy pensando un poco, regresar un poco a lo que existió anteriormente con Rebelde, con Muchachitas. ¿Te gustaría regresar a esas temáticas? O sea, como para empezar a captar a audiencia juvenil, pero obviamente con con muchísimos cambios, ¿no? Porque ahora el uso de las redes sociales, no nada más que estuvieran enfocados a programas unitarios como El Dicho, como La Rosa de Guadalupe, pensando también un poco en este remake que hicieron de La vida es una canción, sino regresar a lo tradicional. ¿A ti te gustaría hacer una propuesta enfocada a esa parte y retomar un poco la telenovela de antaño? Sí, sí, por supuesto. Incluso te digo que yo creo que la telenovela infanto-juvenil es una telenovela muy interesante, es una telenovela muy enriquecedora que te permite a ti también acercarte a las nuevas generaciones, a saber qué es lo que está pasando, por lo que están pasando, cómo están viviendo, o sea, se están moviendo de una manera completamente diferente. Yo tengo un nene de 12 años y es completamente distinto a lo que yo viví, ¿no? Y que platicábamos antes de iniciar esto, cómo se están interrelacionando, cómo ahora ya te conectas con otra persona, qué tipo de conversación, qué tipo de inquietudes tienes, las ventajas y desventajas de la tecnología. Para mí es una cosa asombrosa y maravillosa, cómo puedes estar conectada ahorita con una persona que está en Japón y al mismo tiempo con otro que está en Alemania y, y de pronto también puedes conectarte con alguien que es tu vecino de puerta a puerta y ni siquiera conocerlo, ¿no? Y no lo conoces por años. Y en fin, te digo, un mundo maravilloso que se abre ahí. Y pues ojalá tenga oportunidad también de experimentar en ese campo de, con estas líneas tan interesantes, tan intensas, que te digo, lo importante es que existen conflictos muy ricos en todo ese contexto. Ok, pues le voy a ceder la palabra al doctor Jorge Hidalgo, quien también tiene un par de preguntas para ti, Giselle. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda. Y Giselle, justo escuchándote a lo largo de toda tu exposición, me surgían pues una serie de preguntas, sobre todo para quienes nos hemos dedicado al estudio de los medios, de la comunicación y el fenómeno de recepción. De pronto surgen inquietudes sobre el tema de la tecnología. Tú lo decías, la tecnología nos hace aparentemente más interactivos y pareciera que por la tecnología cambió la noción de audiencia. Sin embargo, cuando tú hablabas y comentabas el caso de telenovela y decías, es que yo recibía cartas, gente que me escribía para decirme, yo me identifico, y pareciera que esa no es una audiencia activa. Sin embargo, pareciera que están más vivas que nunca, queriéndose comunicar con ustedes, los productores, con los guionistas, para que sus historias estén ahí. Bajo esa línea, entonces, ¿cómo podríamos decir que está cambiando la forma de entender a estas audiencias en términos de actividad y no necesariamente de interactividad digital, Giselle? Bueno, pues está cambiando, efectivamente está cambiando. Mira, por ejemplo, yo hablo mucho de que el papel de la mujer en la telenovela es un gran ejemplo de esto, ¿no? De cómo ha cambiado. Hoy en día, la mujer somos muy diferentes a la mujer que existía hace 50 años. Sufrimos por otras cosas, nos convertimos, nos transformamos, nos renovamos y las actividades que nosotros tenemos son muchísimas, ¿no? De pronto es como mujer tienes que representar el papel de madre, de hija, de compañera, de profesionista, de amiga, de cuidadora, de 20,000 cosas. Entonces, es una cuestión que es la complejidad de todo esto es algo muy rico que puedes utilizar en las historias. Entonces, la actividad que se presenta hoy con el auditorio son herramientas para nosotros para poder comunicar todas estas cuestiones que se están viviendo, ¿no? Los melodramas cotidianos que vivimos día a día, el mismo tipo de comunicación que tenemos es un conflicto por sí.
y que te da para muchísimo. Se han hecho incluso series que hablan de esto, ¿no? Que tienen como estructura principal la comunicación, que se vuelve todo lo contrario, ¿no? Que se vuelve una cuestión que no te comunica, sino que que no te permite acercamiento, sino que te aleja completamente. Entonces, pues está cambiando muchísimo. La tecnología, te repito, tiene muchas cosas a favor, tiene muchas cosas en contra, y que nosotros los productores, pues nos ha permitido enriquecer muchas de las historias que tenemos que contar. Giselle, y tenemos a varios alumnos y profesores que nos están siguiendo, que están impartiendo cursos sobre temas de transmedialidad aquí en nuestro programa, un poco intentando que todo contenido que desarrollen para cualquier medio audiovisual o plataforma, pues circule a través de cualquier ventana de distribución, se amplifique en otro tipo de experiencias, creando videojuegos, películas, libros, bandas sonoras. En ese sentido, ¿qué tanto nuestros formatos, por ejemplo, en este caso el tuyo de la telenovela, está ya experimentando con estas nuevas fórmulas para tratar de sacar la tele de la televisión, llevarla a otros canales de distribución? ¿Y qué tanto la audiencia mexicana ya está lista para estos formatos transmediales que vemos muy frecuentemente en las series norteamericanas, canales como A3 Televisión en España, que tienen incluso hasta un departamento de transmedia y creación de audiencias? ¿Qué tanto ya lo ves en nuestro mercado nacional? Pues ya desde muchos años el mercado lo exige, la audiencia lo exige. Antes se le nombraban productos 360. Y lo que tienes tú que lograr es que efectivamente no solamente la audiencia sea captada a través de la pantalla, sino que puedas tú captar audiencia a través de otras instancias. Y esto ha sido muy factible gracias a todas las plataformas que tenemos. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú presentas un proyecto, también estás presentando la otra parte, cómo se va a cubrir todo este contenido. Y por ejemplo, puedes tú tener una línea principal, pero hay que ver la manera de cómo las líneas también se van desdoblando, y puedes tú contar cosas que no necesariamente van a aparecer en el contenido de la pantalla. Vas a conocer situaciones o vas a ir desarrollando historias anexas que no van a afectar tu historia que cuentas en la pantalla, pero es como conocer más de lo que no vas a poder ver en los capítulos normales. Se suben a plataformas psicologías, se suben detrás de cámaras, se suben contenidos musicales que no conoces, se suben contenidos de los procedimientos, de cómo se realiza. Entonces, justamente la competencia tan grande que hay cada que un producto sale al aire, pues es algo que nos forza a nosotros a crear este tipo de contenidos que no solamente tú ves en esa pantalla, sino que tienes que crear contenidos anexos para que el auditorio, el público de hoy lo pueda consumir a través de cuestiones digitales. Y es muy común, y el público no solamente lo acepta, sino que te exige. Y para ustedes, Giselle, en términos de productoras, lo que antes eran, vamos a decirles, como islas de producción dentro de una misma compañía, este nuevo mercado de multiplataformas, de sistemas de distribución, ¿cómo los ha hecho migrar y competir contra más productores que hoy pueden llegar de cualquier parte del mundo queriendo vender contenidos? ¿Y en qué sentido se abren o se cierran las posibilidades para ustedes con todas estas nuevas plataformas? Si las exclusividades que tenían antes para un canal o para una cadena se siguen manteniendo, o les dan todas estas libertades para poder tener muchas salidas de distribución a sus productos. Bueno, cuando tú creas un producto para una empresa como esta, es un producto exclusivo. Tú no tienes ningún derecho sobre el proyecto que tú trabajaste. O sea, tú cedes los derechos a la empresa y se acabó. Ahora,
con esta gran apertura que se está haciendo de grandes plataformas, existe una gran competencia y existe cada día más productoras independientes que te permite justamente eso, de contar con los derechos de tu proyecto para poder presentarlo en diversas plataformas, así como también conciliar el número de años o los territorios donde se va a vender. Lo puedes vender tu proyecto a ciertos territorios y a otros compartirlos. O sea, son muchas ventajas las que se tienen con esta gran apertura a nivel mundial. Y pues obviamente dentro de, por ejemplo, dentro de esta empresa, pues cada vez las exclusividades van haciendo menores. En un principio fue por un tema de costos, y que esto ha sido pues una gran oportunidad para los que estamos dentro de esto, porque te repito, ya ahora como productor, pues tú tenías una exclusividad con una empresa y solamente podías presentar tus proyectos para esa empresa y ceder los derechos a esa empresa del proyecto que tú estuvieras realizando. Hoy en día, al terminarse las exclusividades, pues para todos es, si yo presento un proyecto aquí y ese proyecto no gusta, yo lo puedo presentar en cualquier otra parte y en alguna funcionará o no, ¿no? Buscarás otra cosa que presentar. Pero pues antes estábamos hablando de que solamente tenías muy pocas, escasas posibilidades, o sea, tenías 2 o 3 lugares a donde ir a presentar tus proyectos y si pegaba, qué bueno, y si no, pues hacer otra cosa porque no había dónde, ¿no? Hoy en día el mercado es extensísimo y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, con la ventaja de que con la tecnología, el tipo de proyectos que tú puedes presentar, lo puedes presentar a cualquier plataforma en cualquier parte del mundo, precisamente por esa accesibilidad que se tiene. Y accesibilidad en todo, accesibilidad también en los formatos, ¿no? Antes eran como que formatos muy definidos, con una estructura, con una duración, y ahora no, o sea, ahora tienes formatos que van hasta con duración de 1 minuto, con duración de segundos. Entonces, es una cuestión que se está abriendo, que se está magnificando, que hay una gran competencia, pero que también hay mucho campo. De pronto es una carrera que explotó, de la gente que estamos metida en los medios, de pronto es hacia dónde te ves tú, es hacia dónde puedes llegar. Ya no hay limitantes como había hace una década, digamos, ¿no? Ahora, vuélate para donde quieras, porque los contenidos digitales no solamente están en los medios de comunicación, están en las empresas, están donde quiera. Por Muchísimas eso gracias. por eso tanta gente día a día, segundo tras segundo, te sube contenidos a diestra y siniestra, ¿no? Muchísimas gracias, Giselle, por esas respuestas y creo que por ahí también tenemos algunas otras más que siguen llegando a nuestro chat, así es que le regreso los micrófonos a la doctora Andrómeda Martínez. Claro que sí. Tengo una última pregunta, Giselle, que va enfocada a qué consejo les darías tú a todos los chicos que nos acompañan esta tarde en relación a si quieren incursionar en la parte del mundo del entretenimiento. ¿Cuál sería el consejo que tú les darías? ¿Hacia dónde se tienen que encaminar, enfocar? ¿Hacia dónde mirar? Pues mira, lo que comentaba hace un momento con el doctor Jorge, ¿hacia dónde? Hacia donde quieras. Es tan grande, tan inmenso hacia dónde te puedes ir, lo que quieras expresar. Yo creo que es seguir lo que tú quieres, seguir lo que tú quieras expresar, lo que a ti te guste, lo que realmente genere en ti una pasión, con lo que tú te comprometas, es hacia dónde debes ir. Obviamente informarte, obviamente estudiar, o sea, no es presentar por presentar. Contenido se consume todo, o sea, ahorita en este momento yo puedo agarrar y enseñarles la goma con la que voy a borrar y ya lo subiste, ya se creó un contenido y ya tienes en cuántos segundos por lo menos un par de seguidores, ¿no? Entonces, pero creo que en la medida en que tú seas responsable de lo que vas a transmitir, que creo que también ese es algo con lo que estamos luchando hoy en día. Hoy en día cualquier persona puede subir lo que se le dé la gana.
y ya no hay una responsabilidad, no hay una conciencia social de lo que estamos haciendo. Luchar por lo que a ti te interesa contar, luchar por cuáles son tus convicciones, a dónde quieres ir, y si se te cierra una puerta, hoy en día hay cientos de puertas más que se te pueden abrir. Entonces, la limitante te la pones tú. Ok, bueno, mira, nos llegó una pregunta a las 5:27 y entonces creo que me parece importante incluso mencionártela porque creo que puedes cerrar con esa, más allá de lo que nos acabas de decir, podemos abundar en función de lo que nos dice Viridiana Gamiño, quien nos comenta, tú como mamá de un niño de 12 años, ¿sabes cuáles son las necesidades e ideología de los casi adolescentes? Pues sí, lo ves todos los días. ¿Has pensado en producir algo con temas enfocados a las drogas, sexualidad, cómo ayudan, cómo perjudican las redes sociales, el cambio de vida de una familia en época de pandemia, para que las mamás toquemos base con nuestros hijos sobre estos temas? Sí, pues te digo que es un tema muy importante. Obviamente los temas que te van llamando la atención pues son los temas que tienes más cercanos. En este caso, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con las redes para mí es un tema muy particular porque es un constante pues estar viendo qué es lo que están investigando, hacia dónde se meten, con quién tienen contacto, el ciberbullying que les hacen. También ahora hay muchísimos tipos de agresión a través de redes, no solamente de bullying, sino también hay secuestros en redes, hay secuestros por tu información, no necesariamente de las personas, o sea, te secuestran la información que tú tienes y te piden dinero para que puedas liberar esta información. O sea, hay una cantidad de cosas que no te imaginas y cada día se van sumando más y más y más y más. El no saber quién es la persona con la que está hablando un adolescente, como te decía, o sea, tanto para bien como para mal, ¿no? Ahora el conocimiento se comparte a una velocidad inimaginable y a una cercanía, pero de pronto tú no sabes qué es lo que de qué se está hablando, qué se está tramando, qué se está haciendo. O sea, es un tema muy complejo que creo que sí vale la pena transmitirlo a través de contenidos, porque muchas veces no nos imaginamos lo que está sucediendo ahí. Y cuando ya te des cuenta, lamentablemente en muchos casos es demasiado tarde. Entonces, sí es un tema que me gusta, sí es un tema que me está llamando mucho la atención, que lo estoy viviendo, que lo estoy padeciendo, porque también es un tema de adicción, o sea, no nada más es adicción a las drogas, ahora también es adicción a las redes, ¿no? De pronto los chicos se pasan horas y horas y horas y no los pueden sacar de ahí. Entonces, es un problema social al que nos estamos enfrentando muy grave y que por supuesto que creo que vale la pena exponerlo a través de un proyecto que sea atractivo, fácil de entender y que dé un mensaje positivo para un cambio de este problema tan grave que estamos enfrentando y que no se le está dando el peso que debería de tener ni la importancia que está teniendo. Pues muchísimas gracias, Giselle, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Ha sido al menos para mí, una tarde muy productiva. Me voy con muchísimas cosas que nos acabas de decir, sobre todo para transmitirle yo a mis estudiantes de producción audiovisual. Y pues muchas gracias por tu participación. Mil gracias, Andrómeda, de verdad, mil gracias al doctor Jorge, mil gracias a todos los que estuvieron participando en este chat y ojalá que se dé la oportunidad porque finalmente también se trata de eso, se trata de que estos foros donde puede uno conversar, donde puede tener esta relación con la gente, con los alumnos, vaya más de una plática. Yo espero que de verdad se entusiasmen y nos manden proyectos, nos manden cosas de las cuales quisieran ustedes que se pusieran y que se vayan adentrando en esto. Y te digo, es maravilloso porque te vas dando cuenta de cómo se van desarrollando las cosas, de realmente qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos ver
y pues que en un futuro lo veamos pronto en la pantalla. Entonces, ya di mis datos, mi correo es ggonzalez@televisa.com. Me encantaría conocer sus comentarios, me gustaría saber qué es lo que piensan, qué opinan, y bueno, pues intégrense ya a esto que vamos a una velocidad de la luz. Sí, efectivamente. Giselle, un verdadero honor haberte tenido aquí con nosotros en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, en nuestros programas de posgrados, dialogando con toda la comunidad de Anáhuac y personas que nos han seguido como invitados especiales también el día de hoy. Para nosotros, como te decía, es un honor tenerte aquí en tu casa y bueno, pues esperemos que próximamente podamos tenerte físicamente. Hoy te estamos dando este reconocimiento de manera virtual, perdón, ahí se nos adelantó, ¿no? Donde nos encantaría que próximamente pudiéramos tenerte aquí también en nuestros auditorios, charlando con los alumnos, platicando con la comunidad de docentes, pero hoy te entregamos este reconocimiento virtual por tu valiosa participación con este webinar, El futuro de las telenovelas en México. Muchísimas Ay, gracias. mil gracias, de verdad, mil gracias. Pues qué emoción, la verdad, qué emoción poder participar con ustedes y me encantará verlos en persona, conocerlos y poder charlar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por este reconocimiento, muy agradecida y veámonos pronto. Por supuesto, así será, Giselle. Y bueno, pues queremos cerrar este conversatorio también haciendo una invitación para que las personas que nos están siguiendo puedan seguir estos seminarios permanentes que tenemos sobre temas de industria de la comunicación, del entretenimiento, del mundo del periodismo y la gestión estratégica de medios, porque este jueves vamos a tener un conversatorio con Natalia Beristain y Mónica del Carmen, actrices y directores de cine. Vamos a hablar sobre el cine como medio para la construcción de la paz en este convenio que tenemos con la UNESCO y la ITAM Televisión para este panel, para seguir explorando las industrias del entretenimiento. Y el próximo lunes también estarán con nosotros hablando directamente desde Metrix, una empresa dedicada al análisis de la inteligencia digital, a la medición de las audiencias y sobre todo a generar contrainteligencia digital sobre el activismo empresarial en las redes sociodigitales. Así es que les invitamos para que también aquellos que están interesados en este tema de las métricas, de la cultura digital, nos puedan acompañar el próximo lunes, que estará Ingrid Álvarez Rivadeneira. Ya por ahí en el chat les dejaremos los datos para quienes quieran estar participando y puedan seguir con nosotros en estos seminarios. Muchísimas gracias, Giselle, muchísimas gracias, doctora Andrómeda Martínez Nemesio, y a todos los que nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.